simultáneo a España. Don Julián, el gobernador de Ceuta, desde que Cartago había caído en poder de los árabes, tenía una linda hija, Florinda. Era el año de 1611. Y entonces, como era costumbre, la linda hija se trasladó. Por favor, apaga los micrófonos. La linda hija se trasladó al palacio de Toledo de Rodrigo, el rey de los visigodos. Me gusta mucho esta lámina porque parece que Rodrigo es incitado por la belleza de Florinda. Y entonces el rey, que se había casado, como en ese momento casi todos los reyes se casaban con quien les convenía, pero no con quien amaban, pues se sintió atraído por la joven y la violó. Bueno, el romancero dice que no hubo fuerza, que hubo gusto compartido. Muchos dicen que él, cuando la violaba, le prometió casarse con ella, pero no se casó. Y entonces el papá, adolorido, porque la hija le contó, le envió una canasta con huevos podridos. Y el papá, don Julián, el gobernador de Ceuta, entendió el mensaje. Rodrigo, el rey de los visigodos, el rey de Hispania, había violado a Florinda. Don Julián se vengó. Le dio la entrada a los moros, quitó todas las aldabas y todos los candados, y los moros entraron a través de Ceuta y luego de Algeciras, se apoderaron y enfrentaron al rey Rodrigo y lo vencieron. Solamente quedó del rey Rodrigo, dicen que tenía una carreta de marfil. El marfil era muy venerado antes porque era el oro vegetal, el oro de lo indómito, de la selva. Solamente quedó de él esa carreta y un manto recubierto de diamantes y de esmeraldas. Y de él nunca se volvió a saber nada, se lo tragó el río Guadalete. Los moros estaban tan felices de haber conquistado Hispania, que miren la belleza, la belleza. Yo pienso que muchos querremos conocer cómo celebraron los moros la conquista de España. Mandaron en ese mismo momento, como celebración, hacer esta gran obra. Fue levantada por los califas de Omeya, los que habían ganado la entrada y la conquista de Hispania. Dicen que actualmente se encuentra cerca de Jordania. Aquí encontramos lo que habían hecho los moros de ese tiempo. Miren por dónde habían venido. Habían venido por Argelia, actualmente por Marruecos, y luego lo que había sido muy difícil era conquistar Hispania. Pero detrás de la venganza de don Julián hacia don Rodrigo, entraron por España y conquistaron el reino de los cristianos. Casi conquistan o conquistaron el sur de Francia. Se dice que el canto de Rolando, pues el tema es cómo los rechazaron en el sur de Francia, y luego también en varios cantos del Río Cid cuentan cómo los cristianos intentaron rechazarnos. Pero la verdad es que la conquista de Hispania por los musulmanes pues fue grandísima. Después de 10 años de muerte del profeta Mahoma, ya miren los musulmanes lo que habían conquistado. Que habían venido de Asia, habían venido por toda la costa del Mediterráneo, y ahora solamente les faltaba Hispania y Francia, y pretendían conquistar el mundo. Hay algo interesante, hemos oído tanto hablar de Gibraltar. Gibraltar quiere decir el peñasco que se llamó Monte de Tarik. Tarik fue el jefe que comandó la expedición de la conquista de Hispania. Aquí encontramos que entraron los moros y conquistaron todo. Después de que el rey Rodrigo
llegó y nunca apareció, pues simplemente se apoderaron de todo, se apoderaron de Toledo, donde contenía el mayor tesoro en ese momento de la humanidad. La única resistencia que se hizo en ese momento la hizo Pelayo y fue y que muchos mercados emergentes recibirán muchos productos. Les pedimos el favor de que apaguen los micrófonos. En este momento, ¿qué consecuencia trae? Lo primero es que se pierde el rebote. Carlos, de pronto usted nos puede ayudar con lo de los micrófonos. el rey Pelayo Lo tercero, puso resistencia a los moros. se mantiene. El rey Pelayo opuso resistencia a los moros, aquí lo ven en Asturias, y realmente fue el único que empezó a lo que se llamó un largo periodo luego de la Reconquista. Los cristianos quedaron completamente apabullados. Pero con los moros vino algo maravilloso que todavía está aquí presente con nosotros en el siglo XXI, y es el ajedrez. El ajedrez tenía una linda historia, era un juego que reflejaba. Qué pena, alguien debe tener un micrófono abierto. Les pedimos el favor de cerrar los micrófonos. Gracias. Bueno, el ajedrez reflejaba y refleja la vida. Había nacido en la India y por un tema muy bonito. Un buen rey, que era muy bueno, pero había tenido que luchar contra un enemigo, había perdido a su hijo en una batalla y no se consolaba absolutamente con nada. Y reproducía el momento en el que el hijo había perdido la vida. Y cada vez entraba en mayor depresión, en mayor tristeza, en mayor desconsuelo. Y los súbditos, viéndolo tan triste, pues idearon y invitaron a un sabio. Y el sabio vino y simplemente le mostró el juego del ajedrez y empezó a jugar con él el ajedrez hasta que le demostró que si no hubiera sacrificado al hijo y si el hijo no hubiera muerto en batalla, él hubiera perdido el reino, porque la partida de la vida, pues, es un ajedrez. En ese momento el rey, triste, comprendió cómo había sido necesario sacrificar al propio hijo para ganar la partida del reino. Y en ese momento entonces ofreció una gran recompensa y el juego se empezó a llamar el Chaturanga, de origen indio. Tenía 4 reyes, 4 casillas, y todo el mundo lo jugaba y empezó a hacer un juego tan importante que cualquier persona que quería aspirar a un cargo alto, a ser un jefe militar o a ser un rey, tenía que aprender las reglas del ajedrez. Aquí vemos esa tradición que fue trasladada de los moros al reino español a través de la conquista de la que hablábamos anteriormente. El juego ajedrez se llamó chaturanga. En ese momento el chaturanga no tenía una pieza que hoy tiene el ajedrez, que es la reina. Solamente al lado del rey había una pieza débil, muy débil, que se llamaba alféreza, y solamente se podía mover en diagonal y 2 casillas. Era un débil acompañante del rey. Sin embargo, sucedió algo. Cuando los moros llegaron a España y luego cuando ya habían perdido algunos reinos de los que inicialmente habían conquistado y solamente quedaba el reino de Granada por recuperar a los cristianos, conocieron a alguien que reinaba en ese momento en Castilla, que era la reina Isabel. Y entonces aquí pasa algo muy, muy importante. Aquí tenemos a Isabel de Castilla conquistando a Granada.
Isabel de Castilla, cuando conoció el juego del ajedrez, simplemente dijo, pero es impresentable este juego. Aquí la reina no desempeña ningún papel, no. Vuelvan con el arreglo del tablero un poco más tarde. Y cuando volvieron, y esto consta en un libro muy interesante, encontrado en Valencia, ya el tablero del ajedrez contemplaba una ficha muy importante que se podía mover en todo sentido y estaba basado precisamente en la vida de Isabel la Católica, la reina. Y la reina se podía mover en cualquier sentido. Los que saben jugar ajedrez saben que tal vez la ficha más importante de todo el juego ni siquiera es el rey, sino la reina. Muchísimos se opusieron y dijeron que era el ajedrez de la reina rabiosa. No, no era el ajedrez de la reina rabiosa, era el ajedrez de la reina sabia. Aquí tengo una estampa muy bella, los reyes católicos. Me estoy adelantando un poquito, pero creo que como colombianos y como hispanoamericanos, todos hemos oído hablar de Isabel la Católica y de Fernando, los reyes católicos. Aquí en 1492 están expulsando a los judíos y les voy a contar que dentro de las causas que invocaron para expulsar a los judíos estuvo el que los judíos favorecieron la entrada de los musulmanes, porque Rodrigo, el antiguo rey visigodo, pues había abusado y les tenía muchísimos impuestos. Y entonces los judíos y todos se querían vengar de él. Y las rencillas propias entre los reinos propiciaron que se hubiera perdido Hispania. Eso pasó, pero todavía se recuerda. Y aquí Isabel la Católica y el católico les estaban recordando a los judíos que ellos habían traicionado a Hispania. Bueno, cuando el nuevo ajedrez se presentó, era basado en la reina, y la reina en el ajedrez a veces es más importante que el rey. Hay una frase que a mí me ha impresionado de Isabel la Católica. Hubo muchísimos, ahora decimos periodistas, en ese momento decíamos cronistas, la alababan mucho. Las mujeres no éramos nada en ese momento, pero sin embargo, algunas mujeres lo fueron todo. Miren lo que le dijeron a Isabel la Católica. Oh corazón de varón vestido de hembra, ejemplo de todas las reinas, de todas, dechado de todos los hombres, materia de letras. Claro, las mujeres éramos débiles, pusilánimes, no marcábamos paso. Sin embargo, nos vamos a encontrar con una reina que simplemente tenía figura de mujer, pero corazón varonil. Aquí estamos en el siglo XVII, donde las mujeres simplemente éramos peones. Pero Isabel la Católica se adueñó el puesto de reina en el ajedrez político. Solamente que ella tenía que jugar un ajedrez político con rivales tremendos, tremendos. Entre ellos, simplemente el otomano, el reino otomano. El reino otomano, Soliman el maravilloso, pero tenían unas prácticas, uno siente escalofrío. Claro que es muy fácil sentir escalofrío en este momento, cuando pensamos en todo lo que sucedía en aquel momento. Ellos vivían por la guerra y para la guerra. Tenían cantidad de esclavos, a los hijos, a las mujeres. Aquí vemos a una pobre esclava subyugada y ellos pues simplemente si intentaban escapar, pues les quemaban las manos, los brazos, las piernas, los mataban, pero algunos todavía seguían intentando escapar.
del dominio musulmán. Y vemos que colgaban sus grilletes cuando lograban escapar en las iglesias cristianas, e Isabel la Católica siguió haciendo lo mismo en la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo. Bueno, empecemos ya a contar quién era Isabel la Católica. Yo sé que poco les puedo contar de Isabel la Católica, pero siempre podremos aprender algunas cosas. Aquí hay dos figuras. Mire, el de la izquierda, Joanes II, es su padre, y el de la derecha es su hermanastro. Dos figuras, pues, debieron ser muy infelices aquellos dos reyes. Fueron reyes de Castilla. Y fueron reyes de Castilla. Me voy a devolver un poquito para comentarles, bueno, un secreto que ahora en el siglo XXI no tiene ninguna importancia porque hemos aprendido a ser respetuosos. Pero ellos dos eran homosexuales. Ustedes se imaginan lo difícil que era amar a alguien del mismo sexo. Sin embargo, estar obligado a dar un heredero natural para que gobierne el reino. Y por eso es que Joan II dijo que hubiera preferido ser un simple campesino, un labrador, que un rey de Castilla. Cualquiera lo entiende. Y el hermanastro de Isabel, Juan II, se casó 2 veces. En el primer matrimonio tuvo a Enrique IV, el hermanastro de Isabel la Católica. Fue el que gobernó cuando Juan II se murió. Y Enrique IV, pues, tenía la obligación de dejar un heredero. Pero bueno, bajo esas circunstancias era muy, muy complicado. Ahí se inicia una de las leyendas, digo leyendas, pero de la historia de España. Él se casa 2 veces. Con la segunda mujer tiene una hija que se llama la Beltraneja, porque como todo el mundo conoce que él es homosexual, lo declaran impotente. Y entonces a la hija la llaman la Beltraneja. Yo creo que todos hemos oído hablar de la Beltraneja, o sea, el válido Beltrán de la Cueva enamora a la esposa de Enrique IV y simplemente la hija es declarada, pues sí, fuera de la ley de la heredad. Entonces Isabel en ese momento en que su hermano es hermanastro, que realmente pues tiene dificultades para reinar, porque todo el mundo conoce la apetencia de él por los mozos bonitos, jóvenes, se ve enredado en una cantidad de historias. Entonces él, para disimular, cuando muere su padre, destierra a Isabel con su hermano pequeño, Alfonso, y su mamá, Isabel de Portugal, a Arévalo. Aquí estamos viendo el castillo de Arévalo, donde nació Isabel, y donde pasa, después de la muerte de su padre, pues la infancia. Siempre fue algo muy preferido para Isabel este castillo. La infancia de Isabel la Católica fue muy triste. Había muerto su padre. Su madre, Isabel de Portugal, yo pensaba que era el antecedente de Juana la Loca. La mayoría de historias cuentan que ella sufrió una depresión tremenda por la muerte de su marido, pero en realidad, en el fondo, es que tenía mal de conciencia, porque su marido había mandado ejecutar a su amante masculino cuando ella se casó con él, y luego, que era Álvaro de la Luna, y luego ella no pudo realmente reconciliarse con la vida y sufrió una gran depresión. Entonces Isabel tenía a su madre pues, siempre deprimida. El mal de la tristeza es algo tremendo, pero afortunadamente tuvo a su abuela y tuvo una cantidad de seres queridos junto a ella
que finalmente tuvo una infancia, pues no digamos maravillosa, pero no del todo infeliz. Ella siempre recordó la infancia, y eso es una de las cosas más bellas, recordar la infancia con algunos matices felices. Le habían encomendado su educación porque su padre se ocupó de ella y le dejó una dote, aunque su hermanastro no cumplió con darle todo lo que su padre había dicho. Sin embargo, pues ella tuvo sacerdotes que la ayudaron. Aquí precisamente vemos que el fraile agustino, Martín Alonso de Córdoba, escribió para ella el jardín de nobles mujeres, pero ya todo lo que aconsejaba era lo que en ese momento eran las mujeres. Eran seres bellas, como la fortuna, un poco locas, un poco imprecisas, nunca sabían lo que querían. Pero aquí nos vamos a encontrar con un ser maravilloso que siempre supo lo que quería. A pesar de una infancia difícil, aquí vemos un cuadro increíble. Miren, la que está en medio es Isabel de Portugal, la viuda de Juan II. Y ella está, pues, a ver, Juana la Loca, que viene a ser su nieta, siempre recordará que su abuela Isabel de Portugal también estuvo loca y se volvió loca cuando se murió su marido. Pero Isabel de Portugal no era solo loca, como les acabo de comentar, porque se había muerto su marido, sino porque tenía en la conciencia la ejecución del amante de su marido. Aquí es un cuadro muy bonito, yo creo que expresa muy bien el desconcierto de Isabel de Portugal y sus hijos, Alfonso, y al lado de ella Isabel, que tratan de consolarla. En la parte superior vemos gente con aspecto grave, que conoce la situación, que a veces es tan difícil de entender. Finalmente, aquí vemos los dos rostros más graciosos, son Alfonso e Isabel, los pequeños. Isabel se hizo muy amiga de su hermano Alfonso y también respetaba a su hermanastro, el rey Enrique IV. Pero todo se prestaba a una situación muy compleja y muy difícil. La nobleza peleaba, la nobleza conocía de las dificultades que tenía el rey Enrique IV y lo llamaron el impotente. Y entonces trataron de que Alfonso, el hermano pequeño de Isabel, tomara el reino. Y efectivamente parte de la nobleza consiguió que se eligiera rey. Y Alfonso gobernó 3 años al lado de otro reino, del de Enrique IV, y sin embargo, pues no hubo ninguna reconciliación. Un buen día, Alfonso, el hermano adorado de Isabel, se muere. Dicen que unas truchas escabechadas fueron la causa. En aquel momento, en ese siglo, la muerte por envenenamiento era muy, muy fácil. Y aquel hermano adorado, Alfonso, que había co-gobernado con el hermanastro Enrique IV, ya está muerto. En ese momento, Isabel, que no había nacido para reina, es la heredera de su hermanastro Enrique IV, porque él se ha casado por segunda vez. Ya ha tenido una hija, Juana, la Beltraneja, pero como a él lo conocen como el impotente, y como no puede demostrar su gusto por las mujeres, simplemente parte de la nobleza, ya en la línea de sucesión, coloca a Isabel. Entonces Isabel tiene que enfrentarse a ser una buena jugadora del ajedrez político. Y ella es decir, ella ha sido educada en su niñez como educaban a las niñas antes, a que supiera bailar, algo de música, porque su padre también era aficionado al arte, a la música. Su madre, para esquivar la depresión, le gustaba el tejido, la aguja, ella lo sabe hacer,
Ella tiene un temperamento alegre, pero aparte de eso, pues absolutamente nada más, porque pues nada más. Pero sin embargo tiene a los franciscanos cerca de ella. Los franciscanos le enseñan a vivir en la dulzura y en la pobreza. Entonces ella es una mujer muy inteligente, que cuando muere su hermano Alfonso, que ella es la sucesora directa de su hermanastro Enrique IV, el actual rey. Y ella entonces empieza a pensar, yo tengo que formarme como reina. He sido formada como princesa, pero tengo que formarme como reina. Y en ella nace un deseo tremendo, tremendo de aprendizaje. Y en aquel momento, en todas las librerías, digo librerías, no, en las bibliotecas de la corte, había dos libros impresionantes, impresionantes. Beatriz Cortázar es experta en hablarnos de Cristina de Pizán, pero yo les hablaré ahora un poquitito, en otro momento ella nos complementará. Había un libro que daba consejos a las mujeres de la corte, y después hubo otro libro, e Isabel la Católica tenía esos libros en su biblioteca. Vamos a ver cuáles eran las enseñanzas para las mujeres que les tocaba, digo, tocaba vivir en la corte. Bueno, Christine de Pizan escribió un libro maravilloso que se llama Las primeras damas, regido por tres virtudes: la razón, la rectitud y la justicia. Su libro, dirigido a Margarita de Borgoña, que a los 11 años celebraba sus esponsales con el delfín de Francia de 9 años, de 7 años. Veamos cuáles fueron las enseñanzas. No nos olvidemos que las mujeres en ese momento en el tablero de ajedrez eran simples peones que se movían a conveniencia de los intereses políticos de los reinos que gobernaban los hombres. Sin embargo, este libro causó tal sensación porque los consejos, pues, yo los encuentro hoy todavía muy, muy útiles y se los voy a dejar aquí ver. La primera lección, ¿qué tal que nos dijeran esto en el siglo XXI a las mujeres? Amar al marido y vivir con él, aunque el marido fuera perverso y de malas costumbres, o amar a otras. La princesa debía ser prudente y debía soportar, disimular y fingir que no sabía nada, que no sabía nada del engaño. ¿Qué tal esa? Bueno, veamos cuál era la segunda lección. Bueno, creo que esto es muy válido. Y la primera también. Que la princesa amara y honrara a la familia de su marido, porque ella había visto que muchas veces la familia de su marido era la que creaba los inconvenientes y la mala fama de la nuera. La tercera lección es que gobernara bien a los hijos, porque cuando alguien quería a los hijos, evitaba hacerle daño a la madre. La guerrilla a nuestros días, necesidad de hacerle frente a ellos ni vengarse. Y sobre todo porque el marido puede que no más que a ella misma. Claro, esta lección también sigue siendo muy válida en el siglo XXI. Debe halagar a los señores, debe halagar a los prelados, debe halagar a todo el mundo. Y de pronto, si las limosnas y las bondades se hacen públicas, uno puede guardar mejor fama. Creo que es un consejo muy interesante de mujer a mujer.
Aquí vamos a ver la sexta lección, y es asegurarse que quienes lo acompañen a uno, pues sean también buenas personas, porque la fama de uno estará ligada a las personas que lo acompañen. Y veamos cuál es la séptima lección. Algo increíble. Gobernar la economía. Darse cuenta uno de cuáles son sus ingresos y cuáles son los egresos. Creo que esto es necesario no solamente para las mujeres, sino para todo el mundo. Creo que las clases de Derecho y de Economía deben competir a todos, absolutamente a todos, y a las mujeres muchísimo más. También aconseja a las viudas que se enteren de lo que dice el testamento, que no se dejen engañar y que rechacen a aquellos albenedizos que intentan acariciarlas, porque siempre van a desprestigiarlas si siguen las reglas del amor cortés. A mí me ha parecido tan interesante. El amor cortés siempre ha sido tan alabado. A mí no me sorprende eso. ¿Por qué? Porque si las mujeres simplemente se casaban, no se casaban. Las casaban según los intereses de cada corona. Ellas podían sentir amor, el amor, lo que deseamos sentir todos. Y entonces el amor cortés simplemente era la atracción química, física, entre los miembros de la nobleza. Y entonces como pues la conveniencia era otra, detrás de eso el tenor, el hombre atraído por la mujer, simplemente la seducía, la conquistaba. Pero la mujer era ajena, era de otro. Y si la mujer le hacía caso, pues podía quedar en evidencia. En algunas cortes esto era un juego, como en la francesa. Pero en otras cortes era algo muy grave. Cristina de Pizán nos aconseja que no sigamos las reglas del amor cortés, que simplemente sigamos las reglas del sacrificio, esperamos la recompensa de nuestro sacrificio, de no amar, esperemos la recompensa en el más allá, porque quien se deja seducir por el amor mundano, simplemente está perdida, es un amor loco. Hubo otro libro que tuvo una gran influencia en Isabel II, y no solamente en ella, sino en todas aquellas reinas regentes y princesas del momento, que fueron el libro que escribió Ana de Francia, cuando su hija Susan celebró los esponsales 2 niños. En aquel momento solamente importaban los intereses políticos. Y aquí tenemos que Ana de Francia, nacida en 1461, primogénita de Luis XI y de Carlota de Saboya, era la mujer menos loca de Francia. Su padre, que era un machista tremendo, esa fue la frase que acuñó. La menos necia, no, por favor, la más virtuosa. Y ella también nos da unos consejos muy parecidos a los de Cristina de Pizán, aunque nunca confesó, pero sí lo sabemos con certeza, que había leído el libro de Cristina de Pizán. Eran muy parecidos, pero es que la virtud siempre se parece. Y lo que aconsejaban simplemente es que la mujer fuese virtuosa. Aquí está el tríptico que sirvió de modelo al libro de Ana de Francia, de Enseñanzas a mi hija. Miren qué bello es bellísimo. Aquí está ella con su hija Susana a la derecha, y a la izquierda está su marido Pedro. En el fondo, el objetivo, la vida eterna, donde iremos luego de sufrir tanta penuria, porque hay muchas tribulaciones en la vida,
y las tribulaciones, y nos dice algo interesante, son iguales cuando uno es demasiado pobre o cuando uno es demasiado rico. Pero como todo en la partida de ajedrez se juega, al final todo va a un saco, como decía San Luis. Aquí hay algunas de las enseñanzas de Ana de Francia que aplicó suficientemente bien Isabel la Católica, que todas las cosas vean y nada que ver. Que uno se entere de todo, pero que sea testigo de nada. Oído para todo, y uno nunca ha oído nada. Y que uno nunca diga una palabra que pueda parecer distinta, que pueda condenar y que pueda no. La única nobleza de conducta, la nobleza de conducta es la única nobleza auténtica. La dulzura y la humildad, todavía, hasta nuestros días. ¿Quién no conquista con la dulzura y la humildad? Creo que eso va a ser un principio valedero durante los siglos de los siglos. Contener la ira y la envidia, y el peor de los pecados, la mentira, sí, claro que sí. Tenía mucha razón Ana de Francia. Ella, en lo que es lo más difícil todo, oír, ver y callar. Tampoco oír mucho las lisonjas y las promesas de los hombres. Los hombres eran todopoderosos y quien no los oía mucho estaba condenada. Cualquier amonestación a las damas que siempre rodeaban a la reina o a la regente debían hacerse con dulzura y con firmeza. Todos sabemos qué tan difícil es reprimir. Aquí vemos un cuadro muy bello, los reyes católicos en el Fausto. Tengo que contarles la historia de Isabel y de Fernando. Bueno, teníamos acá la historia del hermanastro de Isabel, don Enrique IV. Don Enrique IV temía que lo depusiera con cualquier rey. Y había llegado y la nobleza lo quería deponer. Entonces la nobleza lo obligó a rechazar como sucesora de él a su hija, la Beltraneja, de a conocer a Isabel, su hermanastra, como la princesa de Asturias. Y lo reconoció, la reconoció a cambio de que él escogiera con quién se casaba ella. Y él, a través de esa concesión, intentó casarla con los reyes y príncipes de Portugal, con una cantidad de personas. Pero aquí Isabel va a demostrar que era una mujer fabulosa, que una jugadora de ajedrez impresionante. Ella escogió con quién se iba a casar, claro, aconsejada por cierta nobleza y por el arzobispo Carrillo y tal vez por otras muchas personas, porque estuvo rodeada siempre de un séquito de personas muy interesantes. Aquí ellos dos, ella escogió casarse con Fernando de Aragón. Ambos pertenecían a la misma familia, la familia de los Trastámara. Trastámara quiere decir detrás del río de Támara, en Támara. Era el origen de los reyes castellanos y sus abuelos habían sido hermanos y tenían un poco de impedimento, pero Isabel quiso casarse porque en ese momento les presentaban como una pintura que era lo más real de la persona. Y entonces Isabel, cuando vio la pintura de Fernando el Católico, pues ella sí sintió una chispa y se sintió atraída por él y dijo, me caso con él, no con quien diga mi hermanastro. Pero como su hermanastro, el rey, pues estaba vigilante,
supo que se iba a casar con Fernando el Católico. Y por eso fue que Fernando el Católico tuvo que salir disfrazado y avanzar hacia Valladolid. Y ella también fingió ir a visitar a su hermano hasta que se encontraron en, aquí en la iglesia de Valladolid y se casaron. Los casó alguien que los quería mucho, muchísimo, que fue el obispo Carrillo. Ellos no se podían casar porque eran primos segundos y necesitaban dispensa papal. Pero como la nobleza y el clero sabían de qué se trataba el asunto, Carrillo, el obispo, falsificó el permiso del Papa y los casó. Y bueno, se habían casado sin la aprobación del Papa y fueron excomulgados. Eso no importaba mucho, porque posteriormente consiguieron el permiso, inclusive la concesión de un título con el que hoy los conocemos como el de los Reyes Católicos. Está en la Avenida del Dorado. Empezaron a residir en un alcázar precioso que se ve aquí, el Alcázar de Segovia, precioso, precioso. Ahí residían hasta que un día, el 12 de diciembre de 1474, llegó la noticia de que su hermanastro, el rey Enrique IV, había muerto. Enrique IV había muerto de pesar porque había tenido que ejecutar a su amante. Ya les conté eso atrás. Y aquí vemos que Isabel, una reina, perfectamente reina, no dudó ni un momento. Y al otro día se presentó y se hizo coronar como la reina de Castilla. Aquí la vemos vestida de blanco, a una preciosidad. Ella tenía una presencia maravillosa, increíble. Aquí resalta sobre su vestido blanco. Y aquí vemos también, antiguamente se creía que la belleza reflejaba lo que había dentro de uno, es decir, el temperamento, las cualidades. Ella tenía los ojos entre verdes y azules y tenía la piel blanca. Su abuela había sido también inglesa y había heredado las mejillas sonrosadas y una tez muy blanca, un pelo un poco rojo. Y aquí eso era sinónimo de belleza y el sinónimo de la belleza física reflejaba la belleza interior. Entonces, pues la proclamaron reina de Castilla. Pero vino una guerra civil entre ella y sus partidarios y los de la hija de Enrique IV, llamada la Beltraneja, porque creían que su mamá había tenido relación con el válido y simplemente ella no era hija de Enrique IV. Y sus partidarios es recluido en un convento. Isabel piensa que se tiene que hacer monja a forma perpetua para que nunca haya ninguna amenaza contra su reino. Y efectivamente la Beltranija pues es un ser infeliz, desolado, e ingresa al convento. Y Isabel la Católica sigue reinando maravillosamente porque es una mujer, no nos olvidemos nunca, con temperamento y con cualidades varoniles o cualidades que en ese momento se clasificaban como varoniles. Una determinación, un querer claro, definitivo, una actuación precisa, contundente. Y así fue la que tuvo con su rival, la Beltraneja.
ella empieza un reinado con Fernando Católico maravilloso, increíble. Bueno, ella ama a su esposo, Fernando el Católico. Ella ha sentido esa chispa, se ha sentido y se siente enamorada de Fernando el Católico. Él es un hombre interesante, es un... No, es un rey que gusta conquistar a las mujeres. Cuando se casa con ella, ya tiene 2 hijos ilegítimos, pero Isabel no lo reprende. Isabel se siente contenta porque eso garantiza que no es un impotente como su hermano, que van a tener descendencia y que el reino de Castilla y de Aragón va a tener un descendiente. La verdad que ella tuvo mucha suerte porque su matrimonio fue feliz. Él estaba enamorado de ella y ella de él, y siempre gobernaron, y ella, seguida por esas enseñanzas de esos libros maravillosos, pues aunque era autoritaria, Castilla siempre fue Castilla, le dejaba a él alguna cosa, alguna preeminencia. Ellos siempre dieron audiencias públicas, recibían a la gente, siguieron la tradición castellana de 2 audiencias a la semana, los martes y los viernes, recibían a todo el mundo, lo oían, y ella como mujer fue la primera mujer que aplicó justicia, una cualidad de los hombres. Ella aplicaba justicia, que eso no lo hacían las mujeres. Beatriz, ¿tú me estás mirando? Sí, Marielita, te estoy mirando y estoy fascinada con la historia de Isabel de Castilla. Es muy interesante. Realmente en el siglo XVI estas Isabeles fueron marcando y nos estás contando muchas cosas muy divertidas y muy interesantes. Lástima que el tiempo va pasando, pero sigue Marielita, yo no te quiero quitar mucho tiempo, pero síguenos contando de esta maravillosa mujer. Pues aquí ya la vemos en su lecho enferma. Ella se enfermó por muchas cosas. Era una mujer increíble, fascinante, pero tenía muy claro que los deberes de reina tenían prelación sobre los deberes de esposa, de madre y de mujer. Entonces ella visitaba el reino y cabalgaba y cabalgaba y cabalgaba. Acuérdense del dicho, tanto monta ella, la reina, como él, don Fernando, para significar que ellos dos tenían una igualdad, una prelación, pero ella cabalgaba y en esas cabalgatas visitaba todo el reino, pero empezaron a quejarla algunos males. Como les he contado, admitió que su esposo Fernando el Católico tuviera 2 hijos ilegítimos cuando se casó con ella. Ella tenía 19 cuando se casó con él y él 18. Prometía ser un buen marido. Le escribió cartas tan pronto se casó con ella. Me haces falta. Todo lo que se dicen los enamorados, lo más bello que se pueden decir los enamorados. Y ella quedó feliz cuando quedó embarazada. Tuvo una primera hija que se llamó muy parecida a ella. Era tan parecida que la llamaron Isabel. Y después, pues, siguió visitando el reino. Siguió absolutamente visitando el reino. No amamantó a su hija porque el deber de reina era primero. Y siguió cabalgando. Y bueno, tuvo un aborto que quiso ocultarle a él, a su marido, a su esposo. Sin embargo, Fernando de Aragón, ya sabemos que se dice que Maquiavelo se inspiró en él para escribir El Príncipe, que no era nada tonto, y se enteró que su mujer había tenido un aborto. Y entonces, pues después pasó mucho tiempo sin que pudieran engendrar. Tuvieron que irle a rezar a un santo para que les diera un hijo, y sobre todo un hijo varón. El santo los oyó y ella quedó embarazada de un hijo.
La alegría fue tan grande cuando tuvieron a Juan, un hijo varón después de Isabel. Fue increíble, aunque el niño nació como tan enfermizo, como tan débil, pero había nacido el heredero, el príncipe de Asturias, don Juan. Y ella siguió, porque eso no se lo podía quitar de la cabeza a nadie, pensando que era reina más que mujer. Y después tuvo algún embarazo y nacieron otros hijos, porque al final fueron 5 hijos los que tuvo. Después nació su hija María y después nació otra hija, Juana. Yo creo que Juana es la hija que ustedes más conocen de ella, Juana la Loca, porque Juana la Loca se enloqueció de amor por Felipe, el Hermoso, ¿se acuerdan de la casa de Habsburgo? Y a Juana la Loca fue a la primera hija que amamantó la reina Isabel. A los otros no los había amamantado, aunque ella se esforzó tremendamente cuando tuvo a su hijo varón por enseñarlo y educarlo siempre como el príncipe heredero. En aquel momento en Castilla también reinaba la ley sálica, es decir, si había heredero varón, era el que iba a reinar. De lo contrario, reinarían ellas. Y en este momento, aunque Isabel era la hija mayor, había nacido Juan y él era el llamado a heredar. Isabel, como les comentaba, cabalgaba y cabalgaba. Bueno, tuvo a su otra hija, Catalina, pero siempre estaba de un lado por el otro. Sus 5 hijos nacieron en lugares diferentes y era una reina que a veces volvía a ser mujer. Es famosa una escena de celos que le hizo a Fernando el Católico, aunque ella nunca se descomponía. Bien saben ustedes que cuando se casaban los príncipes y cuando tenía parto la reina, era una escena como en el teatro, vista por los nobles, por los regidores. Cuando consumó su matrimonio con Fernando el Católico, fue exhibida la sábana manchada de sangre. Y luego dentro de sus partos, también sus partos fueron vistos por los nobles de Castilla. Ella solamente pidió que le cubrieran el rostro para que no pudieran ver su rostro y los dolores del parto quienes estaban presentes. Pero así eran las costumbres de aquella época. Ella seguía ocupándose de su reino de Castilla y seguía haciéndolo muy bien. Castilla antes estaba plagada de ladrones, de usureros. Su hermanastro Enrique IV y su padre Juan II, los anteriores reyes, no se habían ocupado nunca de reprimir el delito. Ella empezó a reprimir el delito y logró que Castilla fuera un lugar seguro. Y logró que la amaran y que la temieran al tiempo, porque ella perdonaba las faltas que le hacían a ella, pero no perdonaba las faltas que le cometían a los demás, porque ella pensaba que no tenía potestad para perdonar lo que a otros ofendía, lo que a ella ofendía sí. Por eso todos la amaban, sí, la amaban muchísimo, porque era el reflejo de la virtud. Muchos de ellos la llamaban la Virgen María, era la Virgen María. Y en ese tiempo no era una blasfemia, no, de ninguna manera, porque la religión ocupaba el centro de la vida de todo el mundo y ella era tan medida, tan compasiva, tan bondadosa, pero a la vez tan castigadora. Cuando tenía que castigar, era alguien perfecto. Alguien que nos imaginamos como la justicia misma, como la mujer misma, como la reina misma. Bueno, aquí vamos a ver que ella se enferma porque tiene que sufrir unas penas tremendas. Ella sufre
¿Quién no sufre en este mundo? Bueno, ella ha tenido 5 hijos, eh, en el que si prueba las esperanzas mayores, era su heredero varón, Juan, y lo casa con una persona extraordinaria, extraordinaria, que me temo yo que hoy no alcancemos a conocerla, que es Margarita de Austria. Margarita venía de un desengaño porque le habían prometido casarse con el delfín de Francia y luego Carlos VIII había preferido a Ana de Bretaña y Margarita simplemente había sido devuelta al reino a su padre, Maximiliano de Habsburgo, y después los reyes católicos, que tenían una guerra permanente con Francia, la quisieron casar y la casaron con su hijo Juan. Margarita de Austria se casa con Juan, heredero de Castilla y de Aragón. Pero después de eso, vemos que él va a morir muy joven. Él tiene una simpatía y un amor tremendo por Margarita de Austria. Si ustedes conocieran a Margarita de Austria, sería la mujer ideal para cualquiera de sus hijos o para cualquiera. Pero bueno, las cosas más intensas son muy fugaces y muere el heredero de Isabel, don Juan. Y Margarita de Austria es devuelta otra vez a su patria, otra vez a Habsburgo, a Austria. Eso es un tema pendiente. Aquí vemos la tristeza de la reina católica, sus hijos, porque a pesar de ser reina, era madre. Isabel se había casado con Alfonso de Portugal y en segundas nupcias con su hermano Manuel. Murió de parto, era muy fácil morir de parto en aquella época, muy fácil. El nieto había quedado vivo, pero después murió. Los abuelos, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, desolados. Había muerto el sucesor. Después, Juan, que ya les he contado, se había casado con Margarita de Austria, una mujer impresionantemente interesante, y había quedado ella embarazada, pero su hijo póstumo también murió. Bueno, ¿para qué hablar de Juana la Loca? Interesantísimo personaje. Ella decía que había heredado los celos de su mamá Isabel, que era muy celosa con Fernando el Católico. Ya sabemos que se desplazó a la corte de los Habsburgo y allí tuvo simplemente 5 hijos que dejó allí, dentro de los cuales estaba Carlos, el emperador. Y bueno, esa es otra historia, pero apasionante, y dejémosla allí. Y estaba María, que también parece que fue muy feliz porque fue muy parecida a una felicidad burguesa. Se casó con el viudo de su hermana, con Manuel de Portugal, y tuvo 10 hijos. Hay una cosa muy importante aquí, entre los 10 hijos estaba Isabel de Portugal, la esposa adorada de Carlos V. Es otra historia, pero va a ser la esposa adorada de Carlos V. Las Isabeles se van a suceder mucho en esa familia, van a hacer una rememoranza de Santa Isabel, la reina de Portugal. Y bueno, y aquí está la quinta hija de Isabel la Católica y de Fernando. Es Catalina de Aragón, la esposa de Enrique VIII, el que ejecutó a 3 de sus mujeres. Y es una mujer apasionante, apasionante. Tú me dirás, vea si sigo con ella. Estamos ya un poquito pasados, Marielita, de tiempo. Entonces, tú nos dirás cuánto puedes, o sea, si tienes por ahí, nos alcanzas a resumir la vida de Catalina de Aragón muy rápido, o si quieres que nos cuentes en la próxima o en otra más sobre ella. Ella es muy interesante, además también fue como su mamá, una mujer de armas tomar con un marido muy complicado.
Bueno, Catalina de Aragón fue un prototipo de la mujer virtuosa, la mujer que había seguido. No sé si alguien quiera opinar algo. Bueno, Catalina de Aragón fue el ejemplo de la mujer virtuosa, la mujer que siguió las enseñanzas de Ana de Francia, de Cristina de Pizán, y tuvo una mujer a su lado muy interesante, que fue la que no siguió las enseñanzas de Cristina de Pizán ni de Ana de Francia, que fue Ana Bolena. Es una historia apasionante, apasionante. Catalina de Aragón, miren, lo que les voy a resumir en 10 minutos. Los reyes católicos querían aislar Francia, que era el enemigo permanente, y entonces pensaron en hacer alianzas con sus hijos a través de los matrimonios que les permitiera sofocar a Francia. Catalina de Aragón, la última hija, una preciosidad, pues entonces fue prometida al primogénito de Enrique VII, el papá de Enrique VIII, que acababa de instaurar la dinastía de los Tudor en Inglaterra. Y así entonces los Tudor también se sintieron inmensamente orgullosos de estar aliados a través de la descendencia de los reyes católicos. Sin embargo, Catalina de Aragón viajó a Inglaterra, su mamá no la pudo despedir porque en ese momento tenía que cumplir los deberes de reina en la toma de Granada. Catalina de Aragón se desplazó a Inglaterra en un invierno tremendo, llegó a Londres, conoció a su marido, Arturo, Arturo, por favor, el príncipe de Gales. Y ambos sabían latín, aunque no se pudieron entender porque el acento era muy complejo. Sin embargo, después pues se casaron muy pronto. Se fueron a vivir a Gales, cuando de pronto el joven Arturo de 15 años siente un dolor tremendo, tremendo en las piernas, siente una especie de catarro, y ella lo atiende y se contagia del catarro de él, y entonces no se han dado cuenta que padecen la epidemia que en aquel momento sufría Inglaterra, porque los mercenarios, soldados caídos por Enrique VII para que le ayudaran a ganar, han traído un mal, una epidemia, el sudor inglés. Como estamos en otra epidemia, pues les voy a hablar un poquito de esta epidemia que se llamó en ese momento el sudor inglés. Empezaba por un dolor, por una fiebre intensa, y luego la gente sudaba y sudaba y sudaba, y el sudor tenía un olor fétido, se llamó el sudor inglés, y después sufrían alucinaciones, y muchas veces la gente moría a las 24 horas. Pues el príncipe de Gales, el marido de Catalina de Aragón, murió. Fue algo inesperado tanto para los reyes católicos como para sus padres, y había de por medio una dote, la dote que habían pagado los reyes católicos por Catalina de Aragón era demasiado grande. Ellos inclusive desaprobaron que hubiese sido acordada por una suma tan grande. La mitad la habían pagado, la otra mitad estaba por deberse. Catalina de Aragón se vio de pronto viuda, tan joven, tan inmediata, tan niña. Y entre el padre de su marido, Enrique VII, y su propio padre, Fernando el Católico, dos tacaños tremendos, pues ella se sintió completamente abandonada. Pero Enrique VIII, el segundo, el hermano del príncipe de Gales, se ofreció casar con de Catalina de Aragón y Enrique VIII. Y yo creo que la debemos dejar ahí en este momento, querida Beatriz. Bueno, entonces ya, Marielita, quedas con la deuda porque esa relación de Catalina de Aragón y de Enrique VIII fue una relación que marcó pues un punto de ruptura entre la Iglesia Católica
y los cristianos a raíz de la aspiración que siempre tuvo Enrique VIII de poder tener un heredero varón, ¿no? Entonces, quedas con esa deuda, Marielita, porque la verdad hemos pasado una hora que se nos fue muy rápido, porque estas historias que nos contaste del ajedrez político, de donde lo sacaron las reinas, de cómo nació la figura de la reina, yo no tenía ese conocimiento que su autoría era de Isabel la Católica, cómo esa mujer pudo posicionarse, cómo logró, la verdad, creo que, pues, o sea, hacer de España, cuando expulsó a los moros, cuando unificó el reino con Castilla y Aragón y alrededor de la iglesia y alrededor de una serie de postulados que fueron muy importantes, y pues España fue una potencia en el mundo durante muchos siglos. Y esa mujer, pues una de sus hijas, Catalina de Aragón, pues le tocó una vida muy difícil, sí, tú contabas cómo ella salió y su mamá no la pudo despedir, cómo después de que se le muere tan joven y tan rápido su primer marido, entonces prácticamente cuadran, como se hacía en esa época, el segundo matrimonio es este personaje y es la vida que le toca vivir con este personaje y es todo ese trayecto, ese momento tan difícil que bueno, Marielita, espero que nos lo puedas contar muy pronto. Bueno, pero quisiera oír, vea, que alguna gente nuestra, de las personas que tenemos acompañándonos aquí, si quieren comentar algo, con muchísimo gusto y agrado los oímos. Claro que sí, Marielita. Pues creo que nos has dejado a todos mudos. No, pero no me Oh, gusta Marielita, esto. está muy bueno. No No, me gustan los, bueno, muchos mudos, no, no puede ser. No, no. por favor. No, Bueno, estamos maravillados, encantados con esta exposición fabulosa, toda la historia y estamos pendientes de continuar el próximo miércoles. bueno, pues entonces cuadramos. A ver, el próximo miércoles Tal tenemos vez no. miércoles Ah, santo. no, No, claro. nos tocaría, entonces, pues nosotros teníamos en el mes de No, abril, no sé, Marielita, cómo estés, para el no. mes de, en el mes, Dejemos como lo tenías programado y gracias, Oscar. Muchas gracias. Yo retomo el tema de pronto después de la programación que tiene Beatriz, porque mira, Oscar, te cuento, es apasionante, apasionante. Yo doy gracias por vivir en este siglo. No me imagino cómo viviríamos todos nosotros en ese siglo anterior, pero hay cosas apasionantes y merece la pena conocerlas. no, de verdad, y la vida de estas mujeres de este siglo, y además cómo se iban entrelazando. España y Francia siempre fueron enemigas y lo vamos a ver cuando veamos a otras mujeres. Inglaterra entra a jugar un papel importantísimo y pues que, ni qué decir de Austria, que hasta que terminó la Primera Guerra Mundial fue cuando este imperio se desmoronó, pero muy importante. De verdad, Mariela, no tengo sino agradecimientos al Club Metropolitan, todos los agradecimientos a María Cristina, a Nora y a todos ustedes por ese interés tan grande que tienen. Y a ti también, ¡Ay, tan a ti y a divina! todos. Muchas gracias. No, ¿Ah? a ustedes, entonces, pues el próximo miércoles es miércoles santo, entonces pues ya estamos como en un plan diferente en el que debemos seguirnos cuidando mucho porque esta pandemia no ha desaparecido. En el mes de abril, entonces, vamos a hacer un ciclo nos vamos a cambiar de hemisferio y entonces nos vamos a venir para Hispanoamérica. Y vamos a ver cómo las mujeres en Hispanoamérica forjaron naciones, cómo estuvieron presentes en todo ese proceso tan interesante. Vamos a contar sobre las heroínas anónimas
de esa región del Cauca, del Valle, de lo que es el eje cafetero. Vamos a contarles también de las mujeres que en Cundinamarca tuvieron todo ese protagonismo en la independencia desde lo femenino y cómo las mujeres en Chile, en México, en Argentina, en Montevideo, en Perú y en el Alto Perú también contribuyeron muchísimo como las de la Nueva Granada y de Venezuela en la construcción de naciones. Pero Marielita, me quito el sombrero, qué conferencia tan rica y de verdad a todos ustedes muchísimas gracias por su entusiasmo y por su participación. También a Mariela, Gracias. muchas gracias. Sí, Hola, muchas gracias. Tenemos que hablar que a la reina Isabel le afectaba cuando estaba enferma lo que iba a pasar aquí con los indios. claro, Marielita, porque otra que nos debes es el viaje del hombre dorado. Bueno, Bueno, muchísimas, Oscar, María muchísimas abrazo a Cristina, todas. Luisa, todos los amigos, gracias, gracias. bueno, Gracias a todos. Un abrazo. buena tarde, Gracias María a ti. Cristina, un abrazo gigante. Gracias. Gracias a ti Gracias. también. Chao, Gracias, chao, Buenas Mariela. Luisa, noches. me encanta Gracias, verte. abrazos. Bueno, Abrazos. chao.